tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a los que recién se están conectando a nuestra programación. Y pues vamos a empezar con nuestro segmento médico y vamos a hablar de un tema muy interesante y también muy solicitado por todos ustedes. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces vamos a aclarar todas nuestras dudas y para eso tenemos al especialista, al doctor Cristian Ordóñez, a quien le vamos a dar la bienvenida al programa. Buenos días, Cristian, bienvenida Como en Casa. ¿Cómo está? Buenos días nuevamente aquí en el programa para impartir un poco de conocimiento y quitar ciertas dudas a la población que siempre que va a un consultorio pues existe la duda a pesar de del año en que estamos, a pesar de los avances que hay. Excelente, Cristian. Vamos a dar una explicación así de manera sencilla. ¿Qué es exactamente esta cirugía laparoscópica? Bien, la cirugía laparoscópica es una cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué significa esto? Es una cirugía, un abordaje que hace que el cuerpo tenga menor exposición ambiental haciéndose mínimas incisiones, pequeñitas, menos de 1 centímetro, que pueden ser 1, 2, 3, 4, pero ya no se hace el corte rutinario que antiguamente se hacía. Excelente, entonces estamos hablando de que es una cirugía, digamos, que con menos dolor, menos cicatrices y también, digamos que más rápida, como más ambulatoria podría ser. Así es, la cirugía laparoscópica tiene muchas ventajas, ¿no? Ya hablamos de las ventajas de la cirugía laparoscópica. ¿Qué ventajas tiene? Que es una cirugía mínimamente invasiva, por tanto, las cicatrices son muy pequeñitas, menor a 1 centímetro, menor dolor posoperatorio, puesto que no hay una cicatriz grande, no hay cortes muy grandes, no hay que suturar tantos tejidos. La recuperación es más rápida. Al haber menos dolor, el paciente puede reincorporarse a sus actividades con mayor prontitud, ¿no? Otra de las ventajas que tiene es la parte estética, ¿no? Claro. Otra de las ventajas que tiene incluso para el cirujano, que tiene mejor visión que cuando hay una cirugía abierta, ¿no? Al tener mejor visión, los tejidos se maltratan menos, los tejidos se exponen mejor y nosotros podemos ver mediante una videocámara, ¿no?, todo lo que estamos haciendo. Obviamente esto necesita un entrenamiento. Excelente información, doctor. Ahora, mucha gente siempre nos escribe con temor porque creen que al ser una cirugía menos invasiva puede ser menos segura o igual es, digamos que es 100% segura al igual que cualquier otra cirugía, sino que como usted lo mencionaba, es más estética, menos cicatrices, ¿no? Así es. A la consulta, siempre el paciente que se va a operar nos dice: doctor, ¿qué cirugía es mejor? ¿La cirugía abierta o la cirugía laparoscópica? ¿No? Entonces, esa duda que tiene el paciente, ¿no?, obviamente nosotros la despejamos al decir que la cirugía laparoscópica tiene pues mucho más ventajas que la cirugía abierta. Claro que hay indicaciones. No todo paciente tampoco se puede operar por cirugía laparoscópica. Hay indicaciones, ¿no? Hay que tolerar la anestesia general, hay que tolerar el procedimiento laparoscópico. ¿Por qué? Porque insuflamos la barriguita con un gas, ¿no?, que tiene que ser tolerado por el paciente, ¿no? Hay pacientes que no lo toleran, entonces no son candidatos. Pero en su mayoría, el 95% son aceptables para hacer una cirugía laparoscópica. Doctor, ¿en qué casos se hace este tipo de cirugías? Bien, la cirugía laparoscópica ha avanzado tanto que hoy por hoy incluso ya hay cirugía robótica, ¿no? Sí. En el primer mundo ya tenemos la cirugía robótica, que es mucho más precisa. En el Perú, en Lima, tengo entendido que están haciendo la cirugía robótica, están incursionando en este método, ¿no? Claro que el costo del equipo pues es bastante alto como para que sea adquirido en todos los hospitales a nivel nacional, pero tenemos la cirugía laparoscópica, que es una gran ventaja, ¿no? Entonces la cirugía laparoscópica realmente va a proporcionar muchos beneficios, ¿no? Y como les mencionaba anteriormente, pues, ¿no?, la duda entre una y otra, a veces mencionan, por ejemplo, ¿no?, que me hablas de qué podemos hacer con la cirugía laparoscópica en el caso de los cálculos en la vesícula, ¿no? Ah, okay. En su mayoría, por no decir el 100%, ya se hace cirugía laparoscópica, claro, en la cirugía. Pero el paciente dice: doctor, ¿y por la cirugía laparoscópica me pueden sacar los cálculos y la vesícula o solamente lo abren? ¿No?
Entonces hay ese temor, ¿no? Claro, O a por lo lo mejor que- son muy grandes los cálculos y no salen por esos huequitos, ¿no? Claro, por el tamaño de la cicatriz o del corte que les realizan, ¿no, Así doctor? es, ¿no? Entonces, de hecho, que nosotros extraemos, ¿no?, la vesícula completa con sus cálculos. Si el cálculo es muy grande, nosotros podemos mortazarlo, por decirlo así, ¿no? Cortarlo, ¿no? Claro. Presionarlo para que tenga menor tamaño y poder Y extraerlo. puedan sacarlo, O podemos ampliar la cicatriz umbilical, que es por donde mayormente ingresamos la camarita, y poder extraerlo. Finalmente, la vesícula se extrae completa. En un caso de una apendicitis, ¿no?, también, ¿no?, las ventajas son muchísimas. Podemos ver el apéndice que a veces la posición es un poco dificultosa, ¿no? Puede ser muy alta o muy baja. Cuando hacemos un corte nos dificulta para el cirujano, para el ayudante aún más, porque tiene que jalar para un lado para el otro y el paciente pues queda moretoneado o a veces con mucho dolor, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado todo, no, doctor? Porque yo le comento a modo personal, bueno, a mi madre la operaron de la vesícula hace muchos años, exactamente 23 años será, y le hicieron una cicatriz bien grande, o sea, un corte bien profundo. Entonces ahora lo que entiendo es que los cortes son más pequeños porque, por ejemplo, mi padre tuvo un accidente y le tuvieron que poner placas de titanio y pernos en la columna. Y nosotros pensamos que le iban a abrir atrás la espalda o qué sé yo, ¿no? O sea, uno se imagina miles de cosas y simplemente le hicieron como que un corte chiquito por aquí. Y nosotros teníamos esa duda, ¿no? El temor que todos tienen de que quizás si uno se hace una cirugía así, pensamos de que no es segura, ¿no? Y de que quizás no salga al 100% bien. Claro. Así como se utiliza la laparoscopía para la pared abdominal, los cirujanos generales, como en mi caso, también el cirujano de tórax también utiliza la laparoscopía, el neurocirujano también utiliza la laparoscopía, el traumatólogo también utiliza la laparoscopía. O sea, es un método bastante ya avanzado que permite, como te digo, la visualización mejor, ¿no?, en el campo quirúrgico, ¿no? En la parte de cirugía podemos operar hernias, vesículas, apéndices, peritonitis, obstrucciones. Podemos operar incluso lo que hoy en día está como un boom, la cirugía bariátrica, la cirugía metabólica, ¿no?, que se hace hoy por hoy mediante la laparoscopía. Excelente, doctor. Vamos a ir con unas preguntas de nuestro público. Y esta vez nos escribe María José desde Chiclayo y nos pregunta si con la cirugía, la laparoscopía, el médico dice no puede ver bien el interior del cuerpo, como en una cirugía abierta, dice, ¿qué le decimos al doctor? O sea, lo que entiendo es que dice, el médico no puede ver bien el interior del cuerpo, como en una cirugía abierta. Entonces, el temor, supongo que de ellos es lo que ya estaba explicando, ¿no? De que quizás no salga la cirugía bien o como en caso de la vesícula, pero ya ustedes tienen sus formas, ¿no?, de trabajarlo. Realmente, como te mencionaba al inicio, esta cirugía necesita entrenamiento, ¿no? Necesita el entrenamiento, la experticia, ¿ya?, y los años de experiencia, ¿no? Entonces, existe esa duda, ¿no? Cuando hay cirugía abierta, antes se decía, incisiones grandes, ¿no?, cirujanos grandes, decían, porque hacían cortes grandes, generosos, ¿no? Claro. Hoy por hoy, con la revolución de la cirugía laparoscópica, las incisiones son pequeñitas, pero tenemos la ventaja que tenemos una videocámara. Con la videocámara se puede hacer un paneo, un panorama general. Podemos ver de la vesícula, el estómago, los intestinos, todo en su general, ¿no? En manera personal, a mis pacientes yo les hago a veces siempre un videíto para que ellos puedan ver que realmente hemos entrado, hemos encontrado cómo hemos encontrado adentro, Claro. y hago un paneo para que ellos vean cómo estaban, porque muchos dicen, doctor, ¿y cómo estuvo mi hígado? ¿Y cómo están mis intestinos? Claro. ¿No? Entonces siempre genera esa duda, ¿no? Y muchos, como te menciono, dicen, doctor, ¿la cirugía abierta o laparoscópica? ¿Cuál es mejor? ¿No? Entonces, Ese es el temor, creo, de todos, ¿no? sí, realmente sí, ¿no? Porque todos tienen, doctor, ¿y puede sacar por esos huequitos la pieza operatoria? ¿No? ¿Se va a poder hacer? ¿No? Claro. Y algunos, pues, no, tienen una mala experiencia, por decirlo así, porque esto de la cirugía laparoscópica, al tener entrenamiento, pues, año tras año se va mejorando. Claro. Y antiguamente, pues, no, mientras este ejercicio de laparoscopía se daba, pues, hubieron algunas cosas, ¿no?, que
poco a poco se fueron mejorando. Y en ello, pues muchos pacientes tuvieron, digamos, la desafortunada posibilidad de que quedaron con alguna secuela, ¿no? O no se pudo manejar muy bien. Y los pacientes cuando llegan me dicen, doctor, lo que pasa es que tengo un familiar que le hicieron laparoscópica y pasó esto. Y ese es mi temor, ¿no? Pero créame que les digo, el 100% de la cirugía laparoscópica es segura. Excelente, doctor. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos con nuestro segundo bloque porque tenemos más preguntas del público también, así que le invitamos a que todavía continúe con nosotros. Estamos de regreso para continuar con nuestro segundo bloque de este tema, pues muy interesante para todos nosotros, porque en algún momento seguramente vamos a requerir de este tipo de cirugías. Vamos a ir primero con el video de apoyo para poder complementar y luego continuamos aquí con las preguntas para el doctor. En la medicina moderna, la cirugía laparoscópica se ha convertido en una opción cada vez más común y segura. Pero a pesar de sus avances, aún existen muchos mitos y temores alrededor de esta técnica quirúrgica mínimamente invasiva. Hoy en nuestro consultorio médico desmontamos estos mitos para que puedas tomar decisiones informadas y sin miedo. Mito número 1. La cirugía laparoscópica es menos efectiva que la cirugía tradicional. Falso. Este tipo de intervención permite una visión ampliada del área a tratar, lo que en muchos casos ofrece mayor precisión al cirujano y mejores resultados para el paciente. Mito número 2. Solo sirve para operaciones sencillas. Error. La laparoscopía se utiliza en cirugías complejas como la extirpación de vesícula, apéndice, hernias, endometriosis e incluso procedimientos ginecológicos y bariátricos. Mito número 3. El paciente se recupera igual que con una cirugía abierta. Nada más alejado de la realidad. Gracias a las pequeñas incisiones, el dolor posoperatorio es menor y hay menos riesgo de infección y la recuperación es mucho más rápida. Mito número 4. Deja muchas cicatrices. No, al usar instrumentos finos y precisos, las cicatrices son mínimas y muchas veces casi imperceptibles. Y por último, mito número 5. Es peligrosa por ser nueva. La laparoscopía no es nueva. Tiene más de 3 décadas en uso y ha sido perfeccionada constantemente. Cuando es realizada por un especialista, es una opción segura, moderna y con múltiples beneficios. Recuerda, informarte es el primer paso para cuidar tu salud. Consulta siempre con un especialista y no te dejes llevar por los mitos, porque en Como en Casa tu bienestar es lo más importante. Y doctor, continuando pues con este tema tan importante, la pregunta o la duda que yo tengo y que seguramente muchos televidentes también es, si hay alguna paciente que está programada para una cirugía laparoscópica y durante la operación tal vez puedan cambiar a una operación abierta, ¿puede ser o en qué caso sería? Muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. Realmente cuando tenemos un paciente que fue programado para cirugía laparoscópica, ¿no? El paciente que es programado se le hacen todos sus exámenes, todas sus evaluaciones, se le pregunta si hay algún antecedente quirúrgico, porque cuando hacemos una cirugía laparoscópica y hay algún antecedente quirúrgico del abdomen, lo que genera adherencias, bridas y un poquito imposibilita la visión en una cirugía laparoscópica son justamente estos antecedentes. Por eso es que se prepara el paciente y se le pregunta previamente, ¿no? Cuando ya estamos dentro del paciente y por A o B ocurre alguna circunstancia, se le comunica al paciente o al familiar, ¿no? En este caso, ha pasado esto, necesitamos urgente convertir la cirugía, ¿no? No está mal, no está escrito de que sea algo negativo, por el contrario, ¿no? Tenemos a la mano la cirugía abierta, que es el gran aliado, por si en la cirugía laparoscópica presentamos algún inconveniente, que puede ser que el campo de visión no sea el adecuado, que puede ser que el equipo no esté funcionando correctamente, puede ser que el paciente mismo no esté tolerando el gas que insuflamos, ¿no? Puede ser que el paciente tenga muchas adherencias dentro, puede ser que encontremos algo adicional a lo que se estaba programado, ¿no?
¿Es necesario convertirlo? Sí. ¿No es algo malo? No. Es parte de. Digamos que no es tan riesgoso, sino que al darse cuenta de que quizás hay más complicaciones, pues se hace una cirugía abierta, pero no hay ningún problema. O sea, no es peligroso, así por así decirlo. No, para nada es peligroso. Es como un aliado, como les menciono. Si no puedo con la cirugía laparoscópica, estoy teniendo inconvenientes, acudo a la cirugía abierta. Con la cirugía abierta trato de solucionar. ¿Por qué? Porque ya tengo contacto con mis manos, porque a veces puede ser que el equipo, las pinzas no me ayudan, el CO2 se va, ¿no? El equipo sufrió algún desperfecto, tenemos que convertirlo. Es parte del proceso quirúrgico, ¿no? Por eso cuando el paciente firme el consentimiento informado, ¿no? En el consentimiento informado está parte de las complicaciones, ¿no? La conversión a cirugía abierta por cualquier circunstancia. Excelente, doctor. Si estamos hablando en este caso, por ejemplo, de las mamitas, ¿no? Que están en casa todo el tiempo con los pequeños, con los quehaceres del hogar, o tal vez de otras personas que también por el trabajo no tengan mucho tiempo de tener el cuidado adecuado. Cuando uno se hace este tipo de cirugías, ¿qué tanto cuidado debemos tener después? O sea, por ejemplo, ¿cuánto tiempo de reposo? O a diferencia de una cirugía abierta, ¿no? Que me imagino que es mucho más tiempo de que el paciente tiene que estar ahí como chequeándose o quizás dejar de trabajar, ¿no? Por un cierto tiempo. Bien, en los cuidados postoperatorios, en el caso de la cirugía laparoscópica, tenemos la ventaja de que como hay menos dolor postoperatorio, el paciente al día siguiente tiene que caminar. No es que va a estar acostado el paciente. No es que va a estar sedentario, por el contrario, se indica, tanto en cirugía abierta como en laparoscópica, la deambulación pronta, que camine pronto, que haga sus actividades cotidianas, ¿no? En el caso del trabajo, necesitamos obligatoriamente saber qué tipo de trabajo va a ser. Si es un trabajo muy pesado, si es un trabajo que necesita mucho que el paciente sude, por ejemplo, o que esté en un ambiente muy caluroso o por el contrario muy frío, sí existen días de descanso. En la cirugía laparoscópica, al quinto día, el paciente ya está bastante recuperado, digamos que un 90%, que hay dolores mínimos nada más. Entonces, eso ayuda a que el paciente recupere más pronto, vuelva más pronto a las actividades, ¿no? En la cirugía abierta, un poquito que demora el tema de que es una incisión grande y hay que estar observando que no se nos infecte la herida, por ahí hay dolor cuando respira, ¿no? Entonces, se le da ciertas indicaciones para ese caso también. Pero en la cirugía laparoscópica, como su misma ventaja lo dice, la recuperación y el regreso a las actividades es más pronto. No se indica ningún tipo de reposo, simplemente el no hacer actividades que ejecuten mucho esfuerzo, ¿no? Muy bien, doctor. Ahora vamos a hablar de otro tema que seguramente a muchos también les preocupa y es el lado económico, doctor. ¿Qué tan costosa puede ser esta cirugía? ¿Es solamente para gente que quizás tenga mucho dinero o es una cirugía accesible? Realmente, para el día de hoy, es una cirugía bastante accesible, ¿no? Por el seguro del eSalud, pues el eSalud cuenta con equipos de laparoscopía, personal entrenado, que si tienes tu seguro, pues puedes acudir a tu establecimiento más cercano y se te puede operar de forma laparoscópica, ¿no? Sin gastar quizás un sol, ¿no? O lo más mínimo. Si es por el CIS, también tenemos hospitales acá en Trujillo, como el Hospital Regional, el Hospital Belén, que cuenta con un sistema de laparoscopía. Que sí, pues hay un poco de demoras, ¿no? Ese es un tema ya administrativo, pero sí hay los equipos que se te puede operar de forma gratuita. Ahora, si vas a hacerlo de forma particular, pues bueno, ¿no? Los costos varían de clínica en clínica, de cirujano en cirujano, ¿no? Claro. Pero es un precio accesible, ¿no? Para otro tipo de cirugía que son un poco más costosas, ¿no? Que superan los 7.000 soles, ¿no? En este caso, una cirugía laparoscópica de vesícula, de apéndice, de hernia, no supera ni los 5.000 soles, creo yo. Ah, ok. Muy bien, doctor. Nosotros vamos a continuar con las interrogantes y en este caso la pregunta sería... ¿cómo pueden hacer estas mujeres
que por miedo no se hacen quizás este tipo de operaciones, ¿no? Porque tal vez ya están programadas y dicen, no, es que me da miedo y no voy. ¿Qué es lo que usted les podría decir para animarlas a que ya vayan de una vez a atenderse? Porque hay operaciones que no pueden esperar, ¿no, doctor? O sea, que pueden ser de mucho riesgo. Así es, ¿no? La cirugía laparoscópica la podemos utilizar de forma electiva y la podemos utilizar por emergencia. Si es de forma electiva, es una muy buena opción, ¿no? Que si tú tienes ya alguna patología que necesita una cirugía laparoscópica, prográmela, ¿no? Un poquito de paciencia, pero va a ser la mejor solución para que usted pueda hacer sus actividades en casa, para que pueda usted estar más tranquila, para que su recuperación sea más rápida, ¿no? Y pues, si por ahí más que todas las mujercitas, ¿no? O los varones en edad juvenil, pues, ¿no? La parte estética es muy importante y bueno, es bastante beneficiosa en ese caso, ¿no? Si tienes una cirugía de urgencia, no tengan temor, que esta cirugía laparoscópica es bastante segura, ¿no? Y por lo tanto, pues, la recomendación que les doy es que si ustedes tienen duda frente a una cirugía laparoscópica, no lo hagan. Es 100% segura, es una muy buena opción quirúrgica y puede solucionar su problema con una recuperación más pronta, mínimamente invasiva, ¿no? Y pues estéticamente mejor. Excelente, doctor. Bueno, si supongamos que ya tenemos las pacientes ahí con el temor de hacerse esta cirugía, ¿no? Pero ¿cómo ellas podrían sentir aún más seguridad? O sea, ¿qué es lo que tendrían que ver en este caso en el especialista para que digan, bueno, no, él sí me va a operar y va a salir todo bien? O sea, ¿cuáles serían los factores que ellas tendrían que investigar al médico, o quizás qué especialidad tendrían que tener, ¿no? O tal vez la trayectoria podría ser también. Claro, siempre que uno va a ejecutar una cirugía, primero hay que ver que el médico esté habilitado por el Colegio Médico del Perú. Segundo, que realmente sea un especialista en cirugía general y entrenamiento laparoscópico, ¿no? Okay. Tercero, quizás no mucho la trayectoria, ¿no? Sino el entrenamiento en laparoscopía que este personal cirujano haya ejecutado, ¿no? Y bueno, como toda paciente, como todo personal que se va a intervenir, pues siempre consulten las dudas, consulten lo que se le va a hacer para que ustedes puedan sentir esa seguridad de lo que va a hacer en su cuerpo, de lo que va a pasar. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información muy valiosa aquí en Como en Casa. Lo esperamos seguramente más adelante en otro segmento. Nosotros estamos ya dando por finalizado pues este tema tan importante y tan valioso también para todos ustedes y para nosotros también, ¿no? Porque hay que estar informados de todo lo que nos vamos a realizar cada vez que tenemos algún problema de salud. Ahora ya vamos a ir con Lía, que está del otro lado, listísima para dar alegría, como en casa, diversión.